Celebramos a Jesucristo, sumo y eterno sacerdote. Una ocasión magnífica para recordar cómo es el sacerdocio de Cristo y en qué se diferencia del sacerdocio del Antiguo Testamento. Porque es que vamos a descubrir también qué significa que nosotros, todo el pueblo de Dios, es un pueblo sacerdotal y por lo tanto, ¿cuál es el lugar que dentro de un pueblo sacerdotal tienen unos personajes que solemos llamar los sacerdotes? Esa es nuestra tarea para el día de hoy, una hermosa tarea. Empecemos por lo primero. ¿Cuál es la gran diferencia entre el sacerdocio del Antiguo Testamento, que es el sacerdocio que viene de Aarón, el hermano de Moisés, y el sacerdocio de Cristo? Pues debo decirte que hay todo un libro de la Biblia que nos explica exactamente eso. Ese libro de la Biblia se llama la Carta a los Hebreos. Toda la Carta a los Hebreos es precisamente para explicarnos cómo es diferente el sacerdocio de Cristo del sacerdocio del Antiguo Testamento. Y la diferencia está en cuál es la víctima que se ofrece. Porque en el Antiguo Testamento se ofrecían corderitos de nuestros rebaños, mientras que en el Nuevo Testamento se ofrece el Cordero de Dios, así en singular, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Como es distinta la ofrenda, es distinto el sacerdocio. Pero es que además, quien realizaba el sacrificio en el Antiguo Testamento era un ser humano que se reconocía pecador. Quien ofrece el sacrificio en el Nuevo Testamento es el mismo que se ofrece a sí mismo en sacrificio. Por eso decimos que en el Nuevo Testamento tenemos a Jesucristo como sacerdote, como víctima y como altar. Entonces Jesucristo es sacerdote de su propio sacrificio. Jesucristo se ofrece a sí mismo. Eso no sucedía en el Antiguo Testamento. Y como la ofrenda es perfecta, y como la intención del sacerdote, que es el mismo Cristo, es perfecta, la ofrenda del Nuevo Testamento es perfecta. Y por eso, como explica muy bien la carta a los Hebreos, se ofrece una vez y para siempre. Ese es el sacrificio, ese es el sacerdocio del Nuevo Testamento. Y ahora, ¿qué significa decir que nosotros somos un pueblo sacerdotal? ¿Eso qué quiere decir? Es algo muy hermoso. Un pueblo sacerdotal quiere decir que también nosotros estamos llamados a ofrecer. ¿A ofrecer qué? No a ofrecer simplemente cosas, a ofrecernos a nosotros mismos. Por eso dice el apóstol San Pablo en el capítulo 12 de la carta a los Romanos, que ofrezcamos nuestros cuerpos, que es una manera de decir también nuestra vida. Pero piensa por ahora en lo que es eso, que ofrezcas tu cuerpo. Así como Cristo ofreció su cuerpo, el cristiano ofrece su cuerpo. Cristo ofreció su cuerpo, lo recordamos en cada Eucaristía cuando decimos: tomad y comed, esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Tomad y bebed, esta es mi sangre, que será derramada por vosotros. Entonces dice el apóstol San Pablo que este hecho de ofrecer nuestro cuerpo, dice, ese es vuestro culto según el Logos. Las Biblias batallan por traducir esa expresión. ¿Qué significa ofrecerse según el Logos? Pues lo que mejor explica esa frase es que así como el Logos, Cristo, palabra encarnada, se ofreció, así también tú, según el Logos, al estilo del Logos, tras las huellas del Logos, es decir, a la manera de Cristo, tú también te ofreces. Eso es lo que significa ofrecerse en sacrificio. Y por eso nosotros somos un pueblo sacerdotal. Y entonces, ¿por qué hay sacerdotes? Por ejemplo, este servidor, pues yo soy, por bondad de Dios, por misericordia de Dios, sin mérito mío, yo soy sacerdote. ¿Qué quiere decir eso? Porque tú eres sacerdote de tu propia vida. Yo, como cristiano, soy sacerdote de mi propia vida en la medida en que yo tengo que ofrecer mi propia vida.
Pero ¿qué significa entonces que haya sacerdotes? Esto nunca llegó a entenderlo Martín Lutero, y por eso él, que estuvo de pelea con tantos sacramentos, especialmente peleó con el sacramento del orden. ¿Sabes por qué hay sacerdotes? Hay sacerdotes porque la presencia de Cristo como cabeza tiene que darse en la iglesia. Por supuesto que cada cristiano es presencia de Cristo, eso no lo duda. Cada cristiano puede decir lo que aparece en Gálatas capítulo 2, ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Cada cristiano lo puede decir y está muy bien que lo diga. Pero hay una pregunta que no puedes evitar. Resulta que Cristo vive en nosotros, pero Cristo es cabeza. Y si Cristo es cabeza, ¿dónde se hace presente esa cabeza en la iglesia? Se hace presente en aquellos que han recibido esa autoridad de Cristo. ¿Dónde consta eso? Pues mira la Biblia y ahí aparece, por ejemplo, en Juan capítulo 20, a quien vosotros, le dice Cristo a los apóstoles, a quien vosotros les perdonéis los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengáis, les quedan retenidos. Cristo les ha dado autoridad. Cristo les mandó que evangelizaran, vayan, enseñen a las naciones, bauticen. Cristo les dio potestad sobre su propio cuerpo y sangre. Cuando les dice, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Tomen y beban de este cáliz, es el cáliz de mi sangre derramada por ustedes. Y luego, ¿qué dice? Hagan esto en conmemoración mía. Ahí les dio la potestad. Ahí ellos son cabeza. Ahí ellos se muestran precisamente como cabeza. Ese es el sacerdocio ministerial. Mira cuántas cosas aprendemos. Entonces son tres cosas. Primera, que el sacerdocio del Nuevo Testamento no es igual al del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Pues básicamente porque en el sacerdocio del Nuevo Testamento ha cambiado la víctima. Ya no es un animalito, es el Hijo de Dios encarnado que ha vertido voluntariamente, amorosamente, en obediencia al Padre, su propia sangre por nuestra salvación. ¿Qué significa que somos pueblo sacerdotal? Que cada uno de nosotros, según Romanos 12, tiene que ofrecerse tras las huellas del Logos. Lo que dice en griego es que este es nuestro culto lógicos, el culto según el Logos. Eso es lo que significa. ¿Y qué quiere decir que haya sacerdocios? Pues quiere decir que Cristo, cabeza, tiene que seguir presente, visiblemente presente en su iglesia. Visiblemente porque nosotros no somos espíritus puros. Y eso es invento de la Edad Media, es invento de los curas, no. Está en la Sagrada Escritura, en los pasajes que he recordado. Qué hermoso el sacerdocio de Cristo. La gloria para Dios. Amén. Lectura del libro del Génesis. Cuando llegaron al sitio que le había dicho Dios, Abraham levantó allí el altar y apiló la leña. Luego ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar, encima de la leña. Entonces Abraham tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Pero el ángel del Señor le gritó desde el cielo, «Abraham, Abraham». Él contestó, «Aquí me tienes». Y el ángel le ordenó, «No alargues la mano contra tu hijo ni le hagas nada. Ahora sé que temes a Dios, porque no te has reservado a tu hijo, tu único hijo». Abraham levantó los ojos y vio un carnero enredado por los cuernos en la maleza. Se acercó, tomó el carnero y lo ofreció en sacrificio en lugar de su hijo. Abraham llamó a aquel sitio El Señor ve, por lo que se dice aún hoy, el monte del Señor ve. El ángel del Señor volvió a gritar a Abraham desde el cielo, «Juro por mí mismo, oráculo del Señor, por haber hecho esto,
por no haberte reservado tu Hijo único, te bendeciré. Multiplicaré a tus descendientes como las estrellas del cielo y como la arena de la playa. Tus descendientes conquistarán las puertas de las ciudades enemigas. Todos los pueblos del mundo se bendecirán con tu descendencia, porque me has obedecido. De la carta a los Hebreos. Hermanos, es imposible que la sangre de toros y machos cabríos puedan borrar los pecados. Por eso, al entrar al mundo, Cristo dijo, conforme al Salmo, no quisiste víctimas ni ofrendas, en cambio me has dado un cuerpo. No te agradaron los holocaustos ni los sacrificios por el pecado. Entonces dije, porque a mí se refiere la Escritura, aquí estoy, Dios mío, vengo para hacer tu voluntad. Comienza por decir, no quisiste víctimas ni ofrendas, no te agradaron los holocaustos ni los sacrificios por el pecado, siendo así que eso es lo que pedía la ley. Y luego añade, aquí estoy, Dios mío, vengo para hacer tu voluntad. Con esto, Cristo suprime los antiguos sacrificios para establecer el nuevo. Y en virtud de esta voluntad, todos quedamos santificados por la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez por todas. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Tú no quieres sacrificios ni ofrendas, y en cambio me abriste el oído. No pides sacrificio expiatorio, entonces yo digo, aquí estoy. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Como está escrito en mi libro para hacer tu voluntad, Dios mío, lo quiero, y llevo tu ley en las entrañas. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. He proclamado tu salvación ante la gran asamblea. No he cerrado los labios, Señor, tú lo sabes. No me he guardado en el pecho tu defensa. He contado tu fidelidad y tu salvación. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Alégrense y gocen contigo todos los que te buscan. Digan siempre, grande es el Señor, los que desean tu salvación. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Evangelio según San Mateo. Entonces va Jesús con sus discípulos a una propiedad llamada Getsemaní, y les dice, Sentaos ahí, voy a orar. y tomando consigo a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a sentir tristeza y angustia. Entonces les dice, Mi alma está triste hasta el punto de morir. Quedaos aquí y velad conmigo. adelantándose un poco, cayó con el rostro en la tierra y suplicaba, Padre mío, si es posible, haz que pase esta copa de mí. Pero no como yo quiero, sino como tú quieres. Viene entonces donde los discípulos y los encuentra dormidos.
con que no habéis podido velar conmigo 1 hora? Y dice a Pedro: Velad y orad para que no caigáis en tentación. El espíritu está pronto, pero la carne es débil. Y alejándose por segunda vez, oró así: ¡Padre mío! Si no es posible que esta copa pueda pasar sin que yo la beba, hágase tu voluntad.